Miguel, un veterano de guerra, llegó al restaurante con su silla de ruedas. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el aire. Había decidido visitar aquel lugar a pesar de sus dudas. La decoración era moderna, con luces brillantes que parecían burlarse de su situación. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era aún más fuerte. Al entrar, sintió miradas curiosas sobre él. Algunos clientes se apartaron como si su presencia fuera un estigma. A su alrededor, un grupo de amigos reía en voz alta, ajenos a su llegada. Miguel se dirigió a una mesa en la esquina, donde podía observar el ambiente sin sentirse demasiado expuesto. Con cuidado, acomodó su silla y pidió un menú al camarero, quien lo miró con algo de desdén antes de retirarse rápidamente. Mientras esperaba, sus pensamientos viajaban a épocas pasadas. Recordó el sonido de los disparos, el olor del humo y la camaradería con sus compañeros. Aquellos momentos lo habían marcado de maneras que las palabras no podían expresar, pero hoy deseaba simplemente disfrutar de una comida tranquila. Sin embargo, la atmósfera del restaurante le resultaba opresiva. Pronto, un grupo de motociclistas ocupó una mesa cercana. Ruidosamente, comenzaron a hablar y a reír, y Miguel se sintió aliviado al notar que no parecían juzgarlo. Había algo en su actitud desenfadada que le recordaba a sus días en el campo de batalla, donde la lealtad y el respeto eran esenciales. Aún así, la sensación de ser un extraño era innegable. De repente, Carlos, el gerente del lugar, apareció con una actitud altanera. Era un hombre corpulento, con una mirada que podía perforar el acero. Al ver a Miguel, frunció el ceño. Sin previo aviso, se acercó y con voz alta y despectiva dijo: «Fuera de aquí, viejo verde. Este no es un lugar para ti». El silencio se apoderó del restaurante. Todos los ojos se dirigieron hacia Miguel, que sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La humillación lo invadió, pero su orgullo le decía que no debía permitir que lo derribaran. «Solo quiero comer», respondió, tratando de mantener la compostura. Carlos, sin embargo, no mostró compasión. «No me importa. Aquí no queremos veteranos que asusten a nuestros clientes. Lárgate antes de que llame a seguridad». La rabia y la tristeza se mezclaron en el pecho de Miguel. No era la primera vez que enfrentaba este tipo de discriminación, pero cada experiencia dejaba una herida nueva. Los motociclistas que habían estado observando la escena comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos, un hombre robusto con un parche en el ojo, se levantó de la mesa. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó a Carlos, su voz resonando con autoridad. «¿Cómo te atreves a hablarle así a un hombre que ha dado su vida por este país?». Carlos se cruzó de brazos, pero no pudo evitar sentir la presión de la situación. «No es mi culpa que él no sepa respetar el ambiente del restaurante», respondió, intentando desviar la atención. Sin embargo, su intento fue en vano. Otros comensales comenzaron a murmurar, algunos incluso apoyando a Miguel. El hombre de la motocicleta continuó: «Este lugar necesita aprender algo sobre respeto. Si no puedes tratar a todos con dignidad, tal vez deberías reconsiderar tu carrera». Sus compañeros motociclistas se unieron a él, levantándose de sus asientos en un acto de solidaridad. Miguel, aún en su silla de ruedas, sintió una mezcla de gratitud y asombro. Aquellos hombres, que parecían tan rudos y brutales, estaban defendiendo su dignidad. En ese momento, comprendió que incluso en la adversidad, había quienes estaban dispuestos a alzar la voz por lo correcto. Carlos, sintiéndose acorralado, gritó: «Esto es un restaurante, no un refugio para desgraciados». Sin embargo, la indignación en el aire era palpable. La situación había escalado y Miguel sabía que debía tomar una decisión. Podía irse, pero ¿a qué lugar realmente podría irse sin sentir el peso del rechazo? «Quizás no necesito este lugar», pensó Miguel, sintiendo el calor de la rabia y la solidaridad a su alrededor. «Pero no dejaré que me humillen». La tensión en el aire era densa, y los motociclistas lo miraban esperando su respuesta. Miguel respiró hondo y, en lugar de huir, decidió enfrentar la situación. «No pediré disculpas por estar aquí. He luchado por este país y merezco el mismo respeto que cualquiera». Su voz resonó con fuerza, y en ese instante, la atmósfera cambió. La mirada de todos se centró en él, y la lucha por la dignidad apenas comenzaba. Si esta historia te está tocando, deja tu like ahora. Sigue con nosotros para descubrir lo que pasará después. La humillación se cernía sobre el restaurante como una nube oscura. Miguel, un veterano de guerra sin piernas, había sido expulsado por el gerente,
Carlos, quien lo había llamado viejo verde con desprecio. La indignación se palpaba en el aire, especialmente entre un grupo de motociclistas que ocupaban una mesa cercana. Ana, la líder del grupo, miró a sus amigos, sintiendo que una decisión importante debía tomarse. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Javier, un hombre robusto con una cicatriz en la mejilla. «Ese tipo no puede tratar así a un veterano». Los demás motociclistas asintieron, compartiendo la misma indignación. «Eso fue inaceptable», dijo Sofía cruzando los brazos. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Es hora de levantarse». Ana sintió el ardor de la injusticia en su pecho. Recordó la primera vez que conoció a Miguel en un evento de caridad para veteranos. Sus historias de valentía y sacrificio la habían conmovido profundamente. Ella había prometido nunca olvidar a aquellos que lucharon por su país. Ahora, esa promesa se sentía más pesada que nunca. «Si no lo defendemos, ¿qué tipo de personas somos?», dijo Ana, su voz resonando con determinación. «No podemos dejar que el miedo nos paralice». Los motociclistas intercambiaron miradas, sintiendo la presión de la moralidad y la camaradería. La decisión se hizo evidente. Debían levantarse y defender a Miguel. Con cada paso que daban hacia el gerente, el corazón de Ana latía con fuerza. «¿Están listos para esto?», preguntó, y todos asintieron. La tensión en el aire era palpable. Los murmullos de los otros comensales comenzaron a crecer, mientras la escena se tornaba cada vez más intensa. Cuando llegaron a la barra, Carlos estaba limpiando un vaso, ajeno a la tormenta que se avecinaba. «¿Qué quieren?», preguntó. Su tono despectivo no había cambiado. Ana tomó aire, sintiendo el peso de su próximo acto. «Queremos hablar contigo sobre cómo trataste a ese hombre», dijo señalando a Miguel, que estaba a una distancia prudente, con la cabeza gacha. Carlos se rió, una risa fría que resonó en el restaurante. «¿Y a mí qué me importa? Ese tipo no tiene nada que hacer aquí». La rabia comenzó a burbujear en Ana. «¿Así que crees que puedes humillar a alguien solo porque no puede defenderse? Eso es lo que te hace sentir poderoso, ¿verdad?». Los motociclistas comenzaron a rodear a Carlos, creando un círculo de apoyo alrededor de Ana. Javier, que siempre había sido el más diplomático del grupo, intervino. «Lo que hiciste fue bajo. Un hombre que ha dado tanto por su país merece respeto, no desprecio». La mirada de Carlos se endureció. «No tengo que dar explicaciones a nadie. Este es mi restaurante». La conversación pasó de tensa a explosiva. «Tal vez deberías reconsiderar tu actitud», dijo Sofía, una motociclista que había estado en el fondo. «La gente habla, Carlos. Tu reputación está en juego». La incomodidad de los otros comensales crecía. Algunos empezaban a grabar con sus teléfonos, mientras que otros miraban con curiosidad. «¿Qué? ¿Vas a pelearme? Mejor salgan de aquí antes de que llame a seguridad», gritó Carlos, pero su voz temblaba. Ana sintió que la situación estaba a punto de estallar. «No se trata de pelear, se trata de hacer lo correcto», replicó, firme en su convicción. La discusión se intensificaba, y cada palabra parecía calar más hondo. «Si realmente quieres ser un líder, deberías empezar a tratar a las personas con dignidad», dijo Ana, su voz resonando con fuerza. Los motociclistas comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando no solo la acción de Carlos, sino también sus propias decisiones. «¿Realmente somos diferentes de él?», reflexionó Javier en voz baja, su mirada perdida. «¿Cuántas veces hemos hecho la vista gorda ante situaciones similares?». La pregunta quedó en el aire, como un eco de dudas que comenzaban a surgir entre ellos. Ana se volvió hacia sus amigos, intentando desviar la conversación. «No es el momento de dudar, es el momento de actuar». Y mientras Carlos intentaba mantener el control, la situación parecía estar fuera de sus manos. La indignación había despertado algo en todos ellos, y la decisión de defender a Miguel resonó con fuerza. «Vamos a hacer lo correcto, no solo por Miguel, sino por todos los que no tienen voz», concluyó Ana. La lucha por la justicia se tornaba palpable, y el grupo de motociclistas estaba decidido a no dejar que la humillación prevaleciera. La tensión en el restaurante alcanzaba su punto máximo, y todos se preparaban para el desenlace inevitable. La decisión de enfrentarse a Carlos había cambiado la dinámica del lugar, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora, esto me ayuda mucho. Los motociclistas, reunidos en la mesa, intercambiaron miradas de incertidumbre. Ana, con su cabello rubio y su chaqueta de cuero,
rompió el silencio. No podemos quedarnos aquí sentados. Ese hombre necesita nuestra ayuda. Su voz era firme, pero la duda aún flotaba en el aire. ¿Y si el gerente se enfada aún más? No quiero problemas, cuestionó Raúl, un hombre con la cara llena de tatuajes. Pero tampoco puedo ignorar lo que acaba de pasar, añadió, mirando de reojo hacia el veterano que había sido echado del local. Miguel, el veterano de piernas amputadas, había quedado aislado en la acera. Su rostro mostraba vergüenza y rabia. Ana sintió un tirón en su corazón. Recordó las historias de hombres como él, que lucharon por su país solo para ser tratados con desdén. Es un ser humano, como nosotros, murmuró. El grupo se levantó en un movimiento casi sincronizado. La decisión estaba tomada. Con paso firme, se dirigieron hacia la entrada del restaurante. Ana lideraba la marcha. Su corazón latía con fuerza. Si no defendemos a este hombre, ¿qué somos? ¿Un grupo de motociclistas que solo se preocupa por su propia diversión?, dijo, su voz resonando en el aire. Al entrar, el gerente Carlos los miró con desdén. ¿Qué quieren?, preguntó cruzando los brazos. ¿No tienen mejor cosa que hacer que meterse en mis asuntos? La arrogancia en su tono era palpable. Este lugar no es para gente como él, añadió, señalando despectivamente hacia la calle, donde Miguel esperaba. Ana respiró hondo y dio un paso al frente. No se trata de lo que él es o de lo que tú piensas. Se trata de respeto. No deberías tratar así a nadie, mucho menos a un veterano que ha dado su vida por este país, declaró, su voz temblando de indignación. Carlos se rió, un sonido frío. ¿Y tú quién te crees para darme lecciones de vida? Tú solo eres una motociclista más sin educación, respondió burlándose. Las palabras del gerente resonaron en el grupo, pero Ana no se dejó intimidar. Puede que no tenga un título, pero tengo algo que tú no tienes: empatía. Raúl, sintiendo la tensión, se unió a Ana. Lo que estás haciendo es despreciable. La gente viene aquí a disfrutar, no a ser humillada. Si no cambias tu actitud, perderás más que un cliente, advirtió con una voz grave que resonaba con autoridad. La atmósfera se tornó pesada. Otros clientes comenzaron a observar, algunos incluso sacando sus teléfonos para grabar. La escena se convertía en un espectáculo. ¿Vas a defender a un viejo que no puede ni caminar?, se burló Carlos, su mirada desafiante. No es solo un viejo, es una persona con historia, con sacrificios, respondió Ana, su voz firme. Mientras la discusión avanzaba, Miguel, desde su posición en la puerta, escuchaba cada palabra. Recordó su tiempo en el frente, los gritos, el miedo y la soledad que había sentido al regresar. Se dio cuenta de que no estaba solo, que su valor aún permanecía en el corazón de aquellos que lo rodeaban. ¿Y qué hay de ti, Carlos? ¿Qué has hecho por el mundo? ¿Has arriesgado algo por alguien más? Eres un cobarde, gritó Ana, su rostro enrojecido de fervor. La sala se llenó de murmullos. Todos comenzaban a cuestionar las acciones del gerente. Esto no es un circo. Si no se van, llamaré a la seguridad, advirtió Carlos, pero su voz temblaba revelando su inseguridad. Ana sintió que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Hazlo. Tal vez ellos también vean tu verdadero rostro, replicó con fuerza. Mientras la confrontación continuaba, los motociclistas comenzaron a compartir sus propias historias, revelando secretos que habían mantenido ocultos. Javier, un miembro del grupo, habló sobre su hermano que había perdido en la guerra y cómo su familia había sido tratada con desprecio. Lo que le hiciste a Miguel me recuerda a lo que viví. No lo permitiré, dijo con lágrimas en los ojos. La tensión seguía aumentando, pero en medio de la rabia había un aire de unión. Todos se dieron cuenta de que sus luchas individuales estaban entrelazadas. Miguel, conmovido por la valentía de los motociclistas, sintió que su historia importaba. Si seguimos en silencio, no somos mejores que él, murmuró Ana, mirando a sus amigos en busca de apoyo. Fue un momento decisivo. La decisión estaba tomada y el cambio comenzaba desde dentro. Si ustedes se van, yo también me iré, afirmó Miguel, y esas palabras resonaron en el corazón de todos. Estaban dispuestos a luchar por lo correcto, y ya no había vuelta atrás. La tensión en el restaurante era palpable. Ana, con su voz temblando pero firme, dio un paso al frente. Carlos, esto no es solo sobre Miguel, es sobre todos nosotros, dijo mirando al gerente con determinación. Hoy has mostrado tu verdadera cara y no podemos quedarnos en silencio. Los motociclistas, que habían estado observando la escena, comenzaron a levantarse de sus asientos. Uno de ellos,
Un hombre de barba espesa llamado Ramón se acercó a Carlos. ¿Qué te hace pensar que puedes tratar así a alguien que ha dado tanto por este país? Es tu ego lo que te da poder. Carlos, visiblemente incómodo, intentó mantener su postura. No se trata de eso. Este es mi restaurante y tengo el derecho de decidir quién es bienvenido, respondió, pero su voz sonaba menos convincente. Ana no se dejó intimidar. Tu derecho no puede estar por encima de la dignidad humana. Cada persona aquí tiene una historia, un trauma, y tú lo sabes. ¿Qué te pasó para que seas así? Las palabras de Ana resonaron y un silencio tenso se apoderó del lugar. Los motociclistas comenzaron a compartir sus propias historias. Ramón, con una voz cargada de emociones, reveló que había perdido a un amigo en combate. La guerra me enseñó que la vida es frágil. No puedo quedarme callado mientras alguien es humillado. Su sinceridad tocó los corazones de todos. Una mujer de cabello corto, llamada Clara, se unió a la conversación. Yo viví en la calle durante años. La gente me miraba con desprecio, como si no valiera nada, pero aprendí que todos llevamos cargas que no vemos. Su relato, aunque doloroso, trajo una luz de esperanza y comprensión. Miguel, que había permanecido en un rincón, escuchaba en silencio. Recordaba su propia historia, la soledad que sentía tras la guerra, la lucha por encontrar su lugar en un mundo que parecía haberlo olvidado. La valentía de aquellos motociclistas le hizo reflexionar sobre sus propias heridas. No estoy aquí para ser una víctima, murmuró, pero sus palabras se perdieron en el aire. Ana se volvió hacia Miguel con una mirada de apoyo. No tienes que ser una víctima, Miguel. Tu vida tiene valor. Todos hemos luchado, todos tenemos cicatrices. Esa afirmación resonó en el corazón de Miguel. Se dio cuenta de que había llegado el momento de abrirse y compartir su historia. Yo perdí mis piernas en la guerra, comenzó Miguel, su voz temblando. No solo perdí mis extremidades, perdí mi propósito. Me sentí inútil, como un peso para los demás. A medida que hablaba, las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Pero cada uno de ustedes ha luchado sus propias batallas. Todos tenemos algo que contar. Carlos, que había estado en un estado de negación, comenzó a sentirse acorralado. La revelación de Miguel lo hizo cuestionar su propia humanidad. Yo solo quería proteger mi negocio. Nunca pensé que hubiera tanto dolor en el mundo. Su voz se tornó quebrada y por un momento todos sintieron una chispa de compasión hacia él. Ana, sintiendo que era el momento de profundizar, continuó. Carlos, todos tenemos un pasado que nos ha moldeado. Quizás tú también llevas cicatrices que no vemos. ¿Qué te llevó a construir estas paredes alrededor de tu corazón? La pregunta flotó en el aire, desafiando a Carlos a enfrentar su propia historia. La confrontación se convirtió en una conversación sobre la vulnerabilidad humana. Ana, Ramón, Clara y Miguel compartieron sus traumas, sus luchas, y en ese intercambio encontraron una conexión inesperada. Cada uno, de alguna manera, se sentía perdido, pero juntos comenzaron a reconstruir su sentido de pertenencia. El ambiente del restaurante cambió, la hostilidad se transformó en empatía. Carlos, aunque aún con sus defensas en alto, empezó a ver a los motociclistas y a Miguel no solo como amenazas, sino como seres humanos con historias que merecían ser escuchadas. La humanidad de todos se puso en evidencia, desafiando las barreras que habían construido. Mientras la conversación fluía, Miguel sintió una mezcla de liberación y miedo. Sabía que este era un momento decisivo, no solo para él, sino para todos. Lo que somos no se mide por lo que hemos perdido, sino por lo que elegimos hacer con nuestras vidas, dijo. El silencio que siguió fue profundo. Cada uno reflexionó sobre sus propias decisiones y cómo esas decisiones los habían llevado hasta allí. La confrontación había sido el catalizador de una transformación inesperada, donde la compasión y la humanidad prevalecieron sobre el miedo y la arrogancia. En ese instante, Ana notó que Carlos estaba realmente dispuesto a escuchar. Quizás es hora de que todos aprendamos a ser más humanos, sugirió, mientras Miguel sonreía tímidamente, sintiendo que había encontrado un nuevo propósito en su lucha. La confrontación no solo había expuesto traumas, sino que también había sembrado la semilla de un cambio. La historia de Miguel resonaría más allá de esa noche, recordando a todos que las cicatrices pueden ser un puente hacia la comprensión y la compasión. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. No querrás perderte lo que viene a continuación. El bullicio del restaurante se había desvanecido tras la confrontación. Miguel, con el corazón aún latiendo aceleradamente, observó cómo los motociclistas y Ana se sentaban nuevamente en la mesa. La tensión en el aire era palpable,
pero había un cambio en la atmósfera. Se sentía una conexión, un entendimiento que antes parecía imposible. Aquella noche, el veterano sin piernas había demostrado que los verdaderos héroes no siempre llevaban capas, y Miguel estaba decidido a seguir su ejemplo. Mientras la conversación fluía, Ana se volvió hacia Miguel. «Nunca pensé que podríamos encontrar un punto en común con ellos», dijo, señalando a los motociclistas que ahora reían y compartían historias. «Te admiro por lo que hiciste, Miguel. No todos tienen la valentía de alzar la voz». Miguel sonrió, pero en su interior las dudas seguían presentes. Sabía que había un costo detrás de su valentía. «No fue fácil, Ana. A veces la verdad duele más de lo que uno puede soportar», respondió, recordando el momento en que se había enfrentado a Carlos. La imagen del gerente, con su mirada fría y despectiva, aún le daba escalofríos. Poco después, uno de los motociclistas se levantó y se acercó a la mesa de Miguel. Era un hombre robusto, con una barba espesa y un aire de autoridad. «Oye, hermano», comenzó, su voz grave resonando en el ambiente. «Quiero agradecerte, no solo por lo que hiciste por el veterano, sino por recordarnos que aún hay personas que se preocupan». Miguel asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. «Solo hice lo que creí que era correcto», respondió con sinceridad. «Todos merecemos respeto, sin importar nuestras circunstancias». La conversación continuó y el restaurante se llenó de risas y anécdotas. Sin embargo, Miguel no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba por suceder. Era como si el universo estuviera a punto de revelarle un secreto que cambiaría todo. Ana, notando la inquietud de Miguel, se inclinó hacia él y le dijo: «A veces, los momentos más difíciles nos enseñan lecciones valiosas. Recuerda que no estás solo en esto». Miguel la miró agradecido por su apoyo. «Gracias, Ana. A veces, solo necesito un poco de luz en la oscuridad». Al final de la noche, cuando los motociclistas se preparaban para marcharse, uno de ellos, un joven con ojos brillantes y una sonrisa deslumbrante, se acercó a Miguel con una carta en la mano. «Esta es para ti», dijo extendiéndola con cuidado. «Es un agradecimiento de todos nosotros. Queremos que sepas que tu valentía nos inspiró a ser mejores». Miguel tomó la carta con manos temblorosas y al abrirla, leyó las palabras llenas de gratitud. Aquella simple hoja de papel contenía más que un agradecimiento. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad podía brillar. Con cada frase, se sentía más ligero, como si una carga hubiera sido levantada de sus hombros. Mientras los motociclistas se alejaban, Miguel se dio cuenta de que había encontrado una familia inesperada en ellos. «Siempre recordaré esta noche», pensó, sintiendo que su vida había cambiado para siempre. Sin embargo, en el fondo de su mente, una parte de él seguía inquieta. Días después, mientras revisaba sus correos, Miguel se topó con un mensaje que lo hizo detenerse en seco. Era de Carlos, el gerente del restaurante. El contenido era sorprendente. Carlos confesaba que había sido un veterano también, pero había ocultado su pasado por vergüenza. Había perdido a muchos amigos en la guerra y desde entonces había construido un muro a su alrededor, protegiéndose de todo lo que le recordaba su dolor. «No supe cómo manejar mi trauma, pero lo que tú hiciste esa noche me hizo reflexionar. Quiero cambiar», decía el mensaje. Miguel quedó atónito. Nunca había imaginado que Carlos llevara una carga tan pesada. Su primer impulso fue responder con compasión, pero también sentía un profundo deseo de entender. «Tal vez todos llevamos secretos que nos definen de maneras que no comprendemos», pensó, mirando por la ventana mientras el sol se ponía en el horizonte. La vida de Miguel había tomado un rumbo inesperado. La valentía no solo había inspirado a otros, sino que también había abierto la puerta al entendimiento y la redención. En su mente resonaban las palabras de Ana: «Las verdaderas conexiones son las que nos transforman». Mientras guardaba la carta de agradecimiento entre sus cosas, Miguel se dio cuenta de que ese pequeño gesto podría ser el principio de algo más grande. Un cambio no solo en él, sino en quienes lo rodeaban. Aquella noche, el veterano sin piernas había sembrado una semilla de esperanza, y ahora todos estaban listos para florecer.